¿Qué tal? Somos Carmen McEvoy Y César Azabache. y en esta oportunidad compartimos con ustedes nuestra entrega de Mesa Compartida, conmemorando con mucha alegría nuestro primer mes. Carmen, encontré un artículo tuyo en el que comentas el asesinato de Edwin Chota de la comunidad de Sagüeto. El crimen es del año 2014. ¿Por qué no regresamos a ese evento? Sí, fue un evento que nos impactó muchísimo, porque, bueno, primero que nada, el artículo viene a colación por la celebración de Grau, del combate de Angamos, y ahí veo algún tipo de conexión entre el descuartizamiento, si bien recuerdas, de los cuerpos de estos compatriotas achánicas, que básicamente lo que están reclamando es la titulación de estas tierras, ¿no? Que las ven amenazadas de manera permanente por la tala ilegal, por el narcotráfico, ¿no? Y que al representarnos ellos a nosotros, porque están cuidando sus bosques, están cuidando sus ríos, su reserva natural, la reserva natural del Perú, son asesinados y descuartizados. Entonces vi ahí una conexión entre este heroísmo anónimo, ¿no? Que muchas veces no le prestamos atención y que lo que único que hace es hacer evidente el abandono del Estado, ¿no? El Estado que no está ahí resguardando lo que le pertenece a todos los peruanos y que deja en manos del crimen organizado estos ajustes de cuentas que terminan con estos asesinatos, similar al que del cual tú has escrito hace muy poco. Santiago Condoricón, de Porto Copa, asesinado recientemente en una situación relativamente similar, explotación de zonas de selva, advertencias al Estado sobre lo que está pasando, indiferencia total sobre lo que ocurre. ¿No? Hay que recordar que solo contando de la pandemia hay 20 defensores de la tierra y la naturaleza que han sido asesinados por sicarios vinculados a tráfico de madera, minería, narcotráfico, terrorismo inclusive. Si nos ponemos en esta escena, Carmen, en lo poco que estamos visualizando lo que ocurre en nuestra selva y el modo en que el Estado está reaccionando o está más bien omitiendo reaccionar, ¿qué imagen podemos construir? ¿Qué sensación te produce? Son cuántos años, desde el 14 para aquí, y estamos comentando escenas de un dolor semejante y que desgarran más o menos igual, ¿no? Sí, hace poco vi una grabación de las esposas, ¿no? De estos asesinados, estos peruanos asesinados en Sahueto, que siguen pidiendo justicia, ¿no? Porque estos crímenes, como tú muy bien dices, están en manos del sicariato, pero las cabezas, los autores intelectuales nunca aparecen, ¿no? Porque son justamente estas grandes mafias, ¿no? Entonces yo creo que acá un tema que se relaciona mucho con tu artículo es el tema de la indiferencia, ¿no? Hay una indiferencia, una falta de sensibilidad a la vida humana en general, ¿no? ¿no? No solamente son los bosques, los ríos, los lagos, sino lo estamos viendo todos los días con los asesinatos a mujeres, la última que ha sido arrojada a la vía del evitamiento, ¿no? Entonces, poco a poco vamos perdiendo la sensibilidad y recordé este libro, ¿no? que salió hace algunos años, este libro de Zygmunt Bauman y de Leonidas Donskis, Ceguera Moral, ¿no? La pérdida de la sensibilidad en la modernidad líquida. ¿No? Y básicamente el argumento es que en esta modernidad líquida, que es este mundo vertiginoso, este mundo de consumo, de mercantilización de las relaciones humanas, ya nadie siente, ¿no? Porque esto está ocurriendo de manera permanente y probablemente los seres humanos tienen una capacidad ya de resistencia que tiene sus límites y poco a poco ya se van volviendo a sus esferas más privadas y dejan de lado estas situaciones que nos comprometen a todos como nación, ¿no? Que yo creo que el crimen contra las mujeres, los crímenes en la Amazonía, que ya son pan de cada día, no nos deberían dejar indiferentes, como tú muy bien lo mencionas en tu artículo.
Me parece una paradoja enorme, ¿no? Ceguera Moral describe una sociedad que en su propio proceso de hiperindividualización y digitalización está desestructurando tejidos, ¿no? Espacios comunes primero, pero públicos también. Y al mismo tiempo, las reglas institucionales, que se mueven a su propia velocidad, empiezan a crear construcciones que obligan a las autoridades y obligan a las personas a hacer más que simplemente abstenerse de cosas, ¿no? La indiferencia es ahora una construcción legal. Ahora las autoridades públicas no son responsables solo por disparar u ordenar disparar. También son responsables cuando, sabiendo lo que está ocurriendo en comunidades como nuestras comunidades de selva, no hacen nada para impedirlo, ¿no? De alguna manera nuestra sociedad dejó de ser, hace mucho ya, la sociedad de la Primera Guerra Mundial, donde el enemigo solo es aquel que está en la trinchera de enfrente disparándonos. Somos una sociedad que al mismo tiempo se invisibiliza y al mismo tiempo multiplica sus reglas de responsabilidades y elude esas reglas sobre responsabilidades, ¿no? Pero Ceguera Moral es en efecto un trabajo que de varias maneras resume lo que está pasando en esta quiebra de tejidos comunitarios. Pero Carmen, ¿cómo pararse frente a eso? Porque el desmontaje del tejido común es una evidencia, es una realidad. Está ocurriendo aquí, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia. Es casi como el fenómeno del universo en ese instante. ¿Cómo nos paramos frente a todo lo que produce esta destrucción de comunidades? Bueno, es este entumecimiento, ¿no? Yo creo que hay una palabra clave ahí en el análisis de este libro, que un poco, si bien recuerdas, ya Saramago había hablado de esta ceguera, ¿no? Que es una ceguera que parte del egoísmo, ¿no? Que parte digamos, ya del desapego a la vida, ¿no? En una sociedad desencajada, llama Saramago a este momento que estamos viviendo. Y esto que ninguno de los autores pues han visto Ucrania, han visto lo que está ocurriendo en Sudán en este momento, la inmigración, ¿no? También se toca el tema, en el caso de Bauman, él también es producto de esta Alemania nazi, como habíamos visto en nuestra entrega previa, y que la inmigración lo que produce es desarraigo, ¿no? El tema del desarraigo, el tema de la ausencia de pertenencia, yo creo que es algo en el cual él se va a focalizar. Y también que ya esto se venía anunciando, ¿no? Yo estaba pensando cuando aparece esta palabra entumecimiento, ¿no? Que significa que ya tú no sientes, ya te estás obligando a no sentir. Recordé esta canción de Pink Floyd, ¿no? Confortablemente entumecido, ¿no? Comfortably numb, ¿no? Que ya hace varias décadas se viene anunciando este fenómeno, ¿no? De tomar distancia de la humanidad, de deshumanización. Y pensé también en Leonard Cohen, que es uno de mis autores favoritos, que dice, he visto el futuro y es murder, es asesinato, ¿no? Entonces, cuando tú hablas que esto es un fenómeno que ya es global, los tiroteos en los Estados Unidos, hace poco una niña que va a recoger su pelota, una niña de 6 años, y le meten un balazo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está ocurriendo? Y yo creo que tiene mucho que ver con nuestra entrega anterior, que es estos vínculos que se han roto, esta humanidad que estamos perdiendo, el COVID que ha colaborado digamos, con crear este disturbance, ¿no? Estos problemas mentales, y como tú dices, la hiperindividualización, ¿no? Se han quebrado las comunidades, e incluso lo que estamos viviendo en la frontera del Perú, ¿no? Venezolanos expulsados de Chile, ya no los quieren, están ahí un poco moviéndose, crímenes de jóvenes venezolanos que probablemente han sido socializados en esta ruptura total de los vínculos sociales, ¿no? Entonces, yo creo que estas son las consecuencias de un sistema político, económico, cultural, que nos está empujando pues a una sociedad totalmente bárbara, ¿no? En la cual la vida humana es lo que menos valor tiene en este momento. Creo que Ceguera Moral de Bowman y Donskis es un libro que tenemos sin duda que repasar, pero mientras escuchaba, me provocó comentarte una relectura que hice de Alexis Tocqueville en estos últimos días. Mm.
Me provoca el comentario porque de varias maneras Tocqueville escribe en una Europa en la que las monarquías se están partiendo en trozos. Ve algo que para un europeo promedio, a finales de los 1700, es completamente nuevo, ve un Estados Unidos creando una forma republicana Mm. democrática. Y en medio de la incertidumbre de monarquías que caen, cabezas que ruedan, imperios que se constituyen, Tocqueville dice, bueno, es posible que en el futuro, y habla del futuro, sea a eso a lo que estemos llevando. ¿No tienes la impresión, Carmen, que en ese instante lo que más nos angustia es que no sabemos a dónde estamos yendo? Exacto. Yo creo que ahí está un poco el ceguera moral, es la incertidumbre, ¿no? Es la sociedad del vértigo, ¿no? Para utilizar un término que constantemente usamos en el Perú, el abismo. Ya, aceptemos que estamos en el abismo, estamos cayéndonos en el abismo. Y esa sensación de vértigo es un poco lo que está dominando nuestras mentes. Pero es interesante y que hayas vuelto a Tocqueville, porque cuando Tocqueville viene a los Estados Unidos, Tocqueville pues era un hombre que venía de la aristocracia, ¿no? Que había visto a la caída de un sistema. Él ve que en los Estados Unidos, y acá un poco rompiendo nuevamente con el modelo binario, él ve que en los Estados Unidos convive el individualismo y el sentido de comunidad. ¿No? Él dice, los Estados Unidos es un país en el que las personas viven muy en sus asuntos, en sus negocios, pero si hay una campanada de que algo está ocurriendo en la comunidad, todo se vuelca a ayudarlo, ¿no? Y yo que he vivido o que vivo acá ya bastantes años, casi 30 años, es algo que veo, ¿no? Que se puede combinar y que probablemente lo que está ocurriendo es que esa parte comunitaria, esa parte societal, relacional, de la que hemos hablado hace poco, se ha perdido, probablemente se ha agudizado este distanciamiento entre lo comunitario y lo individual con el COVID. ¿No? Que hemos estado aislados, hemos estado metidos en el pánico de morir y hemos dejado de relacionarnos con los otros. Y cuando hemos salido al mundo, como cuando estamos saliendo al mundo, no sabemos cómo actuar, ¿no? Entonces hay que resocializar este tema de la colectividad, ¿no? Y volviendo a Bauman y a su socio, a Donsky, ellos lo que hablan justamente es que reconstruir, ¿no? Reconstruir las relaciones humanas, el sentido de identidad, dicen ellos, ¿no? El sentido de pertenencia, más que de identidad. El sentido de pertenencia que probablemente comenzaremos en nuestros municipios, en nuestras pequeñas villas, ¿no? Comenzar a reconstruir esa parte de relaciones para nuevamente crear una nueva humanidad, ¿no? Porque parece que estamos al borde de perder todo lo que hemos logrado a lo largo de milenios. Me impresionó que mencionaras a Saramago. La ceguera de Saramago está escrita antes que la pandemia exista. Saramago ya no estaba con nosotros cuando ocurrió la pandemia. Y sin embargo, en la ceguera, Saramago pinta una sociedad bloqueada por una epidemia que precisamente no deja ver a las personas. Y en ese no ver se produce una enorme hiperindividualización que destruye el tejido de ese hospital de refugio donde aparecen perfiles autoritarios, matonescos, y el ciclo termina volviendo a ver. La ceguera de Saramago es de alguna manera también una ceguera moral, y el volver a ver al final de la ceguera vuelve a ser un encontrarnos. Y hay algo de la peste en Camus también ahí, ¿verdad? Claro, en el caso de la ceguera de Saramago, acuérdate que los personajes no tienen nombre, ¿no? Son anónimos, ¿no? Han perdido como una identidad propia, ¿no? En esta ceguera, e incluso él dice que viendo no quieren ver, ¿no? Y en el caso de Camus, él empieza la historia en Orán, ¿no? Me parece que es Orán el pueblo original de la historia, contando que en la peste es posible también la redención, ¿no? Que en la peste puede salir lo mejor de lo que somos, ¿no? Entonces estas novelas te preparan para el horror, pero también están apelando a la humanidad, ¿no? Y que en esa humanidad, en la recuperación de esa humanidad puede estar la clave de nuestra redención.
Carmen, abrimos esta entrega recordando el artículo tuyo sobre Edwin Chota. Estábamos hablando de los crímenes en la selva, pero tengo que recordar, lo dijiste tú en el resumen, que en ese artículo haces un doble ejercicio. Mm, Porque el artículo sobre Edwin Chota, lo contaste, lo escribes en una conmemoración de Miguel Grau. Y Miguel Grau no entra en ese texto como la efeméride vacía de contenido o el gran héroe de la ilustración de textos escolares. Entra con un heroicismo decodificado, mm. donde lo que tú marcas es la entrega individual, colectiva en pequeños espacios. Citas a su tripulación, el pequeño colectivo que además las tropas chilenas, la marina chilena encuentra destrozado después de la batalla. Es un colectivo y lo encuentras a él en permanente intento por tener cosas que el Estado no le da. Pedir municiones, Exacto. pedir vituallas, pedir refuerzos, pedir para su acción, para actuar. Y es una acción no concentrada en intereses personales, es una acción concentrada en un ideal patriótico. ¿Y cómo planteaste esa doble mirada desde Edwin Chota, un mártir de la lucha en la defensa de la tierra y de la naturaleza, y Grau, no por el héroe efeméride, sino por el hombre, el ciudadano en guerra, intentando que un Estado que parece no existir Mm. o mantenerse también en la absoluta indiferencia respecto a él, simplemente no llega a tiempo? Claro, pidiendo que le limpien los fondos del Huáscar para que tenga más velocidad. Eso era lo que él pedía, ¿no? Él pedía los Pélicer, él sabía que se iba a enfrentar tarde o temprano con una escuadra. Él se enfrentó con toda la escuadra, ¿no? Entonces yo creo que acá un poco es liberarlo a él de esa responsabilidad que él se autoimpone. No hay derecho de que un barco con un almirante y con una tripulación esté representando a una nación y a un estado al que no le interesa, ¿no? No le interesaba. No le interesaba dotarlo de lo que él necesitaba. Entonces empiezo con esa descripción de su cuerpo roto, cómo lo encuentran, ¿no? Y un poco me voy a la otra historia de Edwin Chota, que es muy parecida. Él pedía ayuda, él demandaba al Estado, que pedía protección y lo abandonaron, ¿no? Entonces el héroe es como la ficción, ¿no? Con todo el respeto que yo tengo por Grau. Yo vivo toda mi vida en La Punta y he vivido en la calle Grau. Todas las calles de La Punta te hacen acordar el drama de la Guerra del Pacífico, o sea, Peña, Grau, Bolognesi, ¿no? Entonces, y la Escuela Naval al costado. Yo le tengo un grandísimo respeto a Grau, pero por otro lado, la celebración nos hace olvidar quiénes fueron los responsables, ¿no? Y de eso partía mi análisis del artículo, ¿no? Era Angamos en Sahueto. Es impresionante, ¿no? Grau de varias maneras es un capítulo entero de una situación muy dolorosa, la guerra con Chile, que tiene otros muchos capítulos dramáticos, ¿no? Y no estoy pensando solo en la toma de Lima, ¿no? Es Tacna, es Bolognesi, es la pérdida de Tarapacá. Pero el 879 está además casi a la mitad del último periodo del siglo XIX, Exacto. transita después de la Constitución de Castilla, la del 860, que es la más larga de nuestra historia, pero que está partida en dos por la guerra con Chile, ¿no? Que abre con esta especie de gran entusiasmo, entre comillas, de la batalla con España y el 862, la toma de las Islas Guaneras, pero atraviesa por en medio de una guerra. ¿Cuánto hay, Carmen, de ese Estado que en América del Sur básicamente las repúblicas se constituyeron o terminaron de formarse en los 850 en general? Pero ¿cuánto hay de ese Estado que no logra consolidarse en la imagen de Grau? ¿Cuánto hay del esfuerzo por crearlo antes de él? Los partidos civiles, los movimientos liberales, Mm. ¿cómo nos recuperamos después? ¿Dónde está Grau en esa parte de la Yo, historia? yo creo que Grau es la gran síntesis, ¿no? Es la gran síntesis primero de una marina que se ha ido modernizando, ¿no? Justamente en el combate del 2 de mayo, se traen las corbetas, y hay unos marinos ahí instalados,
que le están disputando el protagonismo a los militares, que se han ido quedando rezagados, ¿no? En términos de técnicas, de estrategias, ¿no? Entonces, yo creo que Grau representa esa marina, ¿no? Esa marina naciente, esa marina que tiene mística, ¿no? Yo creo que ahí Grau es una combinación de un gran profesional con un sentido de misión patriótica. Y la misión patriótica le viene probablemente de la tradición liberal, ¿no? Que es la tradición revolucionaria de la década de 1850, que termina con la Constitución, de la abolición a la esclavitud, a pesar de que Grau también se menciona que era capitán de un barco chinero, ¿no? Que era, digamos, parte de la tarea de muchos de estos marinos, pero hay en Grau esta sensación de libertad. Yo creo que lo que recuperan los liberales a mediados de siglo, es la segunda generación, es la libertad, ¿no? Y es la soberanía del Perú. Yo creo que ahí Grau también está defendiendo nuestra soberanía, pero con un sentido del deber y con un sentido del respeto por el otro, porque si recuerdas pues sus historias, él no bombardea a la población civil, él recoge a los que han quedado ahí a medios ahogándose, ¿no? Entonces, él trae todavía ese espíritu del combatiente caballeresco, ¿no? Todavía no ha entrado en la dinámica en la que ha entrado ya la escuadra chilena, que no respetó la vida de nadie y digamos, ametralló a todos, ¿no? Entonces, yo creo que en Grau se sintetiza el profesionalismo y esta mística liberal de la que hay mucho que hablar, porque la mística liberal, si tú recuerdas en la Constitución, es inclusiva, ¿no? Está discutiendo la posibilidad del voto al indígena, que se había quedado ahí como congelado hasta que ciertas condiciones se cumplieran. Los liberales tratan de empujar al Estado para que alfabetice, para que tenga presencia, y esta población que es mayoritaria participe en la historia del Perú, de manera real, concreta. ¿Y no sientes que Grau también representa la enorme paradoja de una cierta conciencia cívica Mm, que no corresponde, que no logra empatar con un Estado distante? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en lo que representó para el origen del movimiento liberal peruano, la segunda generación, en realidad, del mm, liberalismo, la diferencia entre la Constitución del 856 y la del 860. 854, 856 y la del 860, ¿no? Esa especie de quiebra del momento de empate con Castilla, ¿no? mm. Y aparecen los dos Castilla y los dos estados. Y la del 860 es una constitución bastante más conservadora que la anterior, con muy pocos años de distancia, ¿no? ¿Cuánto de frustración Sí. podemos leer en la idea liberal del 850 y cómo pasa esta a finales del 19? Bueno, es muy buena la pregunta, ¿no? Que no había pensado, ¿no? Este Perú dual, ¿no? Esta suerte de sociedad civil con una conciencia que va por un lado, acuérdate que Grau pertenece al Partido Civil, ha sido congresista por Piura, ¿no? Viene de un movimiento asociacionista que trata de desmantelar ese Estado corrupto, ese Estado indiferente, ese Estado que ha sido capturado por las mafias, ¿no? Y Grau, de alguna manera, es el remanente de ese movimiento cívico que piensa que el Perú puede cambiar su destino, ¿no? Pero de manera práctica tú puedes tener muy buenas intenciones y yo creo que acá está nuevamente mi conversación con lo que ocurre en Sahueto, que las buenas intenciones no son suficientes, que si el Estado no está ahí apoyando, como apoyó a los chilenos al reorganizar la escuadra, porque Grau se encuentra con una escuadra chilena reorganizada, ¿no? Que ha tenido una serie de derrotas y que finalmente va a cumplir con su objetivo, que es derrotar al Huáscar, derrotar a Grau, y no solamente eso, apoderarse de ese barco que era como una especie de símbolo, era como una especie de barco fantasma, ¿no? Que andaba atacando y se retiraba para finalmente realizar la invasión al Perú, ¿no? Entonces ahí Grau va a darnos como un chispazo de esa sociedad civil con una misión que finalmente es derrotada, porque la guerra no la ganan las buenas intenciones, sino la guerra la ganan la estrategia, ¿no? Y una política clara que va directo a la victoria, que es lo que tuvo Chile al final. Multipliquemos las paradojas, ¿no? Grau,
que viene, que como tú has recordado, es más bien del Partido Civil, pero que viene de un momento en el que en teoría se podía haber formado un debate constructivo entre los militantes del Partido Civil, los liberales en formación, pasa por este fracaso de la primera Constitución de Castilla, la segunda de Castilla, y viene del momento del boom del guano, un momento que no reditúa en un fortalecimiento del Estado más allá de esa ideación que hacía pensar a la prensa peruana del 879 que entrar a la guerra con Chile era casi un paseo porque le acabamos de ganar una guerra a la España que venía a cobrar sus tributos de guerra, ¿no? O post-emancipación. Y la sociedad sale rota de esa guerra con Chile. Y sale rota a otra cosa que no ve, el boom guanero, que nos estalla a finales del 19 y principios del 20. ¿Cómo nos afecta esa herida? ¿Vimos lo que estaba pasando en la selva? Bueno, yo creo que lo que ocurre en estas paradojas que tiene la historia es de que Chile nos libera de otro boom salitrero que probablemente nos hubiera llevado a un ensimismamiento similar, a una corrupción mayor, de la que ellos después se comienzan, o sea, sienten que el Perú les ha inyectado a ellos el veneno de los Borgia, dicen que el salitre es el veneno de los Borgia, mientras que nosotros salimos a una economía más diversificada, ¿no? Entonces, y a una discusión que yo creo que Capello, ¿no? Que es un gran personaje, Joaquín Capello, que escribe La sociología de Lima, que está muy partícipe de todas las discusiones respecto a los indígenas, pero también a la Amazonía, cuál es el futuro del Perú, a todo el tema de la justicia, ¿no? Y yo creo que Capello tiene frases extraordinarias cuando dice, sin justicia no hay Perú. Démosle al Perú justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando habla de la Constitución, ¿no? Entonces, volviendo a tu comentario, es como que renace este ideal cívico, ¿no? Y se encarna en este personaje que escribe mucho y que va a ser un participante activo de las políticas de fomento del gobierno de Leguía. Y se multiplican las paradojas. Y este personaje termina yendo a Iquitos después de una falsa revuelta en el inicio del periodo cauchero, que además provoca un encuentro que es impresionante, ¿no? El encuentro de la selva peruana con Roger Casement, al que te refieres en Casement y el republicanismo global. Es uno de los textos que tienes en la República Agrietada. ¿Por qué no, terminando esta conversación, reparamos un poco en lo que significa ese encuentro entre un irlandés que viene a auditar el comportamiento de capitales ingleses en la selva y descubre una suerte de genocidio económico en marcha? Es increíble esa historia de Casement, ¿no? Hay todavía que regresar a esa historia, ¿no? Está la novela de Vargas Llosa, pero que yo creo que Casement da para más, ¿no? Da para un momento crucial en la historia mundial que ocurre en la selva del Perú y en la zona también del Putumayo, en la que estábamos nosotros en disputa con Colombia, ¿no? Entonces, Casement es el servidor del imperio, pero él es un sujeto colonial, él es un irlandés. ¿No? Y él es un irlandés que en el proceso de auditar descubre el horror, ¿no? Descubre el horror. Pero lo que yo creo que es importante de Casement, ahí hay dos partes que a mí me parecen interesantes y que las exploro en este artículo, es su amor por la naturaleza. ¿No? Cuando él está cuando más años después va a desembarcar, si te acuerdas, en Sandy Cove, me parece, para unirse al ejército revolucionario irlandés, ¿qué cosa es lo que él dice? Dice, las alondras, las violetas, he vuelto a mi tierra, ¿no? Entonces hay un arraigo, hablando del desarraigo actual, hay un arraigo en Casement. ¿No? Él es un hombre arraigado en Irlanda, que por cuestiones de la vida queda huérfano, termina sirviendo a los ingleses, sirviendo a sus opresores, pero que en la selva peruana descubre que es posible humanizarse ayudando a los demás, ¿no? Y él tiene todo un tema que podemos estar en discrepancia, un tema civilizatorio, ¿no? Él cree en la civilización, cree que el cristianismo, si tú tienes un sentido de servicio, tú puedes liberar. Pero a mí lo que me parece crucial de su historia, primero que yo creo que establece los derechos humanos a nivel global, ¿no? Todos tenemos derechos.
especialmente en las zonas más marginales. Pero lo segundo es que él no hubiera podido hacerlo sin la judicatura peruana establecida en Maynas, ¿no? Y tú como abogado probablemente querrás mencionarla, ¿no? Un grupo de jueces que llegan muy entusiasmados a trabajar y sin los cuales Casement no hubiera podido armar sus casos que más adelante va a llevar a los tribunales ingleses. Es un sumario, como se le llamaba en el 19, con más de 200 imputaciones describiendo asesinatos y crímenes laborales en una selva extraída con violencia. Y Casement viene a mirar, a ver, o sea, si hay algo contrapuesto a la ceguera, Exacto. es justamente la mirada, ¿no? Y una mirada de encuentro, que además, como tú remarcas en este artículo de la República Agrietada, es un encuentro también estético. Las mariposas de Casement son recogidas mientras Casement ve horrores en la selva. ¿No será esa, Carmen, y para terminar esta entrega, una salida posible? ¿No será que casos como el de Edwin Chota y Santiago Condoricón a lo que nos obligan es a darle otra mirada al modo en que están pasando las cosas en la selva, al modo en que se está deteriorando el ambiente en la selva, a las personas en la selva? Sí, yo creo que a la humanización a través de la naturaleza, ¿no? Con sus guardianes, porque los guardianes ahí son los achánicas, los guardianes son todos estos indígenas que va a ver Casement cómo los torturan, ¿no? Porque no producen el caucho que deberían producir, a ellos y a sus hijos. Hay reportes que son terroríficos de Casement. Pero como tú dices, junto a esos reportes él está haciendo sus cajas, que yo vi la caja de mariposas azulinas, iridiscentes, que me impresionaron, ¿no? Porque él se necesitaba nutrir de esa belleza, del trino de las aves, para poder proseguir con su misión, ¿no? Entonces, junto con el arraigo y el sentido de pertenencia de la que hablan autores como Saramago o como Bauman, yo creo que el regreso a la naturaleza puede ser otra clave, porque la naturaleza nos está conmocionando. O sea, la naturaleza parece ser que nos está diciendo, mira cómo me has maltratado y ahora vas a tener que cambiar de actitud porque yo sigo avanzando. O sea, yo sigo avanzando con las inundaciones. Entonces, yo creo que allá en ese camino de Casement, que como tú dices, tomaba fotos, coleccionaba, recogía artesanía, ¿no? Él era muy, estaba muy cercano a las producciones manuales que tenían los indígenas que él visita. Probablemente ese regreso, ese encuentro con la madre naturaleza puede revitalizarnos para enfrentar los desafíos de este siglo XXI, que son terribles, ¿no? Si vemos lo que está ocurriendo últimamente. Esta entrega ha sido una invitación a mirar, a erradicar la ceguera como coartada de indiferencia. ¿Por dónde vamos a seguir, Carmen? ¿Cómo preparamos o anunciamos nuestra siguiente entrega? A mirarnos entre nosotros y también a mirar nuestro hábitat, ¿no? A mirar a los animales, a las plantas, ¿no? Probablemente en nuestra próxima entrega nos dedicaremos a ver a la naturaleza, ¿no? Que es algo que también hemos dejado de mirar y que solamente estamos explotando, ¿no? Y por eso que estamos sufriendo, ¿no? Su respuesta, ¿no? Y la respuesta de la naturaleza nunca es amigable ante la agresión humana, ¿no? Entonces volvamos a reencontrarnos con esa naturaleza y probablemente ella nos va a humanizar nuevamente. Ha sido nuestra cuarta entrega en Mesa Compartida. Regresamos en 15 días.